Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Capítulo 006. Quería ser un hombre mantenido, pero ¿qué es esto de ser mantenido por toda la clase? A continuación, espero que Ikigaya-kun pueda liderar a todos, la clase B mejorará aún más bajo su liderazgo. Todos, por favor, aplaudan. En ese momento, Ichinose Onami estaba de pie en el podio. Hachiman estaba seguro de que mientras estaba ocupado contactando a esa perra sensei, Ichinose ya debía haberle dicho algo a los estudiantes. Y ahora, aunque los estudiantes estaban algo desconcertados, una gran mayoría de ellos levantó las manos y comenzó a aplaudir. Este fue un claro testimonio del carisma de Ichinose Onami. Sin importar lo que dijera, podía atraer de inmediato una enorme cantidad de apoyo. Sin embargo, ¿estás segura, Ichinose? ¿De verdad vas a renunciar a tu puesto como representante de la clase? ¿Y dejar que Ikigaya-kun asuma el liderazgo de la clase? Pero había algunos estudiantes en la audiencia que mantuvieron su racionalidad y poseían su propio juicio, en lugar de dejarse llevar por completo por el encanto personal de Ichinose. Una de esas personas fue Kansaki Ryuji, el vicerepresentante de la clase B en la historia original y colaborador de Ichinose. A mitad de la trama original, finalmente sintió que los métodos de Ichinose no eran adecuados para la clase B e intentó oponerse a ella, pero al final fracasó. Era una de las pocas personas de la clase B que no estaba totalmente influenciada por el carisma de Ichinose. Bueno, antes, Oshinomiya Sensei dijo que sería mejor que nuestra clase eligiera a un representante para que hablara por nosotros. Todos me eligieron a mí, pero no soy la persona más adecuada para este puesto, porque esta no es una escuela normal. Es exactamente como dijo el presidente del consejo estudiantil, una escuela de verdadera meritocracia. Si seguimos el pensamiento convencional y simplemente intentamos disfrutar de la vida universitaria y la camaradería entre compañeros, surgirán problemas, declaró Ichinose Onami. De hecho, Ikigaya-kun lo descubrió hace mucho tiempo. Comparando mi perspicacia y criterio con los suyos, creo que es mucho más adecuado para dirigir la clase. En cuanto a mí, estoy dispuesta a ayudarlo a gestionar la clase, dijo Ichinose con seriedad. Oh. Abajo, entre el público, Hachiman finalmente comprendió completamente. Las miradas que en ese momento se movían entre Ichinose y él mismo tenían que ver con esto. Estaban resolviendo el asunto de la transición del liderazgo de la clase. Entonces, Ichinose, ¿esas cosas que dijiste en el restaurante eran realmente ciertas? Esta es la información que Ikigaya-kun ha deducido a través de su intuición. Ichinose entonces comenzó a escribir palabras clave en la pizarra. Era información que la escuela no anunciaría oficialmente hasta dentro de un mes. Cosas como la competencia de clases y como la división de las clases A, B, C y D había sido determinada por la escuela desde el principio. Como clase B, en general eran peores que la clase A, pero mejores que las clases C y D. Sin embargo, como la escuela quería que todos compitieran, las 4 clases comenzaron con una puntuación base de 1000 puntos de clase, y así sucesivamente. Algunos estudiantes originalmente tenían ligeras reservas acerca de que Ichinose renunciara repentinamente para recomendar al discreto Ikigaya-kun, pero ahora, después de enterarse de todo esto, todos rápidamente se pusieron solemnes. Porque, a pesar de haber transcurrido solo 10 días del semestre, aunque habían sentido más o menos que el trato que la escuela les daba era un poco demasiado generoso, nunca se habían imaginado que fuera así. Ikigaya-kun había percibido cosas que ellos ni siquiera habían considerado. ¿Quieres decir que el próximo mes comenzaremos a competir con las otras clases? ¿Nuestra asignación está realmente vinculada a exámenes especiales mensuales? ¿Solo graduarse de la clase A otorga esas recompensas escolares? Bueno, eso tiene sentido. Después de todo, no pueden dárselas como caramelos a todo el mundo, pero si es con todos aquí, quiero esforzarme al máximo. Y hasta podríamos enfrentarnos a la expulsión, no quiero que me expulsen, y tampoco quiero que expulsen a nadie más. Los estudiantes inmediatamente estallaron en una ráfaga de discusión. Ikigaya-kun. En ese momento, Ichinose miró de repente a Hachiman. Sus ojos brillaban con intensidad. La mirada de alguien que había tomado una decisión.
En otras palabras, estaba realmente preparada para confiarle la clase B. ¿Tienes algún consejo o palabras para la clase en este momento?, preguntó seriamente. Hachiman acababa de contactar con una profesora de clase poco confiable e incluso sintió que su carácter era tan terrible que la clase B seguramente estaba condenada. Pero ahora, todos los ojos de la clase B estaban centrados en él. Al mirar esas miradas curiosas y serias, Hachiman sintió una sensación de déjà vu. En realidad, Hachiman ya había experimentado antes que le asignaran un rol de repente. De regreso en Sobuhai, durante el festival cultural, Hiratsuka Sensei lo había designado repentinamente como un miembro ingrato del comité ejecutivo. Sin embargo, él no era como Sagami Minami, quien luchaba por una posición más allá de sus habilidades por vanidad, aunque parecía que la clase B prácticamente le estaba regalando esta posición ahora. Además, asumir la carga de la clase B no era una tarea fácil. No le gustaba asumir trabajo extra. Pero en una situación como esta, aún era posible ofrecer un solo consejo útil. Sobre todo porque acababa de oír a Shibata-kun en el asiento delantero decir: ¿quieres decir que el mes que viene empezaremos a competir con las otras clases? Shibata era un buen tipo. Así que, con buenas intenciones, ofrecía un consejo. Quiero decir, ¿es posible que el examen especial ya haya comenzado este mes? Si la escuela estableció estas reglas, ¿por qué no nos lo dijeron al inscribirnos? Obviamente, esto en sí mismo es una prueba para nosotros, dijo Hachiman. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, notó que las expresiones de los estudiantes a su alrededor cambiaron a sorpresa. Incluso Kansaki Ryuji, el vicerrepresentante racional de la historia original, tenía una mirada de derrota total, sacudiendo la cabeza y luego asintiendo. Fue como si hubiera completado un ciclo completo de ajuste mental en muy poco tiempo. Estoy convencido, dijo. No. ¿Convencido de qué? Pero de repente los estudiantes de la clase estallaron en aplausos. Bueno, ya es obvio para todos, ¿no?, añadió Ichinose Onami con tono proactivo. En otras palabras, Ikigaya-kun acababa de proponer otra información que nadie más había considerado, y era extremadamente importante. Le bastó para ser el delegado de la clase B, creo. Hachiman aún no había decidido aceptar la carga de la clase B habiendo leído 23 volúmenes de la novela ligera, conocía muy bien el destino de la clase B. Fue el trágico destino de descender a la clase D después de un año. Incluso renunciaron a numerosas oportunidades de ganar puntos solo para evitar sacrificar a sus compañeros, ahorrando y pidiendo prestados puntos constantemente hasta que, al final, no pudieron proteger a nadie y la clase se derrumbó por completo. Así que esto fue una auténtica papa caliente. Hachiman sabía que, aunque lo habían asignado a la clase B, no era una especie de bienhechor y tenía otros planes. Sentía que a veces era más importante pensar en uno mismo. Por ejemplo, ahora necesitaba considerar su futuro profesional. Cómo aprovechar este tiempo y espacio transmigrados para adquirir más experiencia interactuando con chicas, para que en el futuro pudiera encontrar una mujer exitosa y con visión de carrera que estuviera dispuesta a dejarle ser amo de casa y apoyar a su hermana. Pensando en esto, probablemente debería rechazar a Ichinose. Después de todo, tengo mis propios objetivos. Además, el camino de la clase B en la historia original está lleno de dificultades. Si me dejo llevar, podría terminar pagando la matrícula y viviendo una vida frugal. En el podio, los hermosos ojos de Ichino se parpadearon levemente y de repente hizo otra sugerencia. Recomiendo a Ikigaya-kun para que nos lidere como el nuevo representante de la clase. Como todos acaban de ver, si Ikigaya-kun no lo hubiera mencionado, nos habríamos perdido una información crucial. La influencia, la creatividad y el liderazgo que puede aportar un buen representante de clase son extremadamente vitales. Nuestro objetivo es que todos trabajemos juntos para alcanzar la clase A, graduarnos juntos de la clase A y, en última instancia, recorrer los caminos que deseamos. Y para lograr este objetivo, ¿qué tal si todos le pagan a Ikigaya-kun un tercio de los puntos que reciben de la escuela cada mes? El corazón de Hachiman había estado lleno de resistencia y rechazo, pensando en cómo rechazar a Ichinose. Pero ahora,
Si todos le pagaran un tercio del dinero que recibieron de la escuela, aunque la clase B eventualmente desciende a la clase D, su mantenimiento de puntos de clase permanece relativamente estable durante los primeros 6 meses aproximadamente, alrededor de 500 puntos. Así que, incluso si no hiciera nada, cada estudiante de la clase B recibiría aproximadamente 50.000 puntos privados al mes como asignación. Si todos le dieran un tercio, no significaría eso que recibiría cerca de 600.000 a 700.000 puntos privados cada mes de sus compañeros de clase durante el próximo medio año. Se trata de una asignación súper lujosa que vale entre 600.000 y 700.000 puntos. No solo él, y no solo Yukino Shita Yukino, incluso Yukino Shita Haruno probablemente no era tan rica, pero de nuevo, dado que había transmigrado aquí para ser un estudiante de clase B, tal vez alguna voluntad del mundo esperaba que la clase B pudiera experimentar algunos cambios. Entonces, ¿por qué un hombre común y corriente como él haría algo tan tonto como resistirse a la voluntad del mundo? Capítulo 7. Capítulo 007. ¿Cómo puede una clase tener 2 representantes? Hablo de ti. Clase A. La hora del almuerzo estaba a punto de terminar. En la clase B, Ichino Seonami había estado intentando escuchar a escondidas la voz interior de Ikigaya-kun, y al recetarle la medicina correcta, había usado puntos con éxito para hacer que Ikigaya-kun vacilara. Porque, ya que todos confían tanto en mí, haré lo mejor que esté a mi alcance, había dicho. Al oírle decir esto, los estudiantes de la clase dejaron escapar un suspiro de alivio. Al descubrir de repente que su hermosa vida escolar era una mera ilusión, que necesitaban competir y luchar para ganársela, no pudieron evitar sentir una capa adicional de preocupación. Sin embargo, dada su confianza y admiración por Ichino, si Ikigaya-kun realmente pudiera liderar a la clase para avanzar hacia la clase A para que todos pudieran graduarse de la clase A, obteniendo las cartas de recomendación prometidas por la escuela para sus profesiones deseadas, o la entrada sin exámenes a sus universidades preferidas, entonces, mirando hacia atrás en el futuro, esos 3 años de trabajo duro en la escuela secundaria serían una experiencia muy significativa. Pero el profesor del siguiente periodo ya había llegado y estaba de pie en la puerta. En el momento justo, el profesor golpeó suavemente la puerta principal del aula. Poco después, la puerta principal fue abierta por un estudiante que estaba sentado cerca. La profesora que estaba afuera era su profesora, Oshinomiya Chide. Por su postura, parecía que llevaba un buen rato escuchando. Oshinomiya Sensei, ¿es real el contenido de la pizarra? ¿De verdad la escuela quiere que las 4 clases compitan entre sí? ¿Habrá situaciones que involucren competencia con estudiantes de cursos superiores más adelante? ¿Nos puedes decir cuál es el examen especial del primer mes? Los estudiantes de repente se volvieron bastante ruidosos. Aunque no siempre actuaba con las mejores intenciones, la personalidad que Oshinomiya proyectaba era de hecho la de alguien con quien era fácil llevarse bien, por lo que los estudiantes que la rodeaban la bombardearon con preguntas. Lo siento, Sensei no sabe nada, dijo Oshinomiya, agarrando sus planes de lección y con una expresión amable y sonriente. Pero viendo su actuación, específicamente el hecho de que ella no lo negó, se podría decir que probablemente ese fue el caso. Todos quedaron aún más convencidos. Entonces, Sensei, ¿alguna vez en la historia ha habido un caso en el que la clase B haya ascendido con éxito a la clase A? Preguntó Ichino de repente. Bueno, no puedo revelarlo ahora, continuó Oshinomiya. Pero todos son excelentes. Aunque no se puede revelar, podría tomarse como un secreto temporal, pero todos ya son muy excelentes, podría interpretarse como una respuesta a la pregunta de Ichinose. Esto sugería que muchas generaciones anteriores de estudiantes de último año de la clase B no habían logrado ascender. Por lo tanto, según la sugerencia de Ichinose, si realmente querían llegar a la clase A, debían encontrar un excelente representante de clase y darlo todo. A estas alturas, prácticamente ninguno de los estudiantes de la clase tenía objeciones a la propuesta que Ichinose acababa de hacer. Darle al representante de la clase un tercio de los puntos que recibieron de la escuela. Porque la responsabilidad que tenía el representante de la clase era simplemente demasiado inmensa. Si realmente podía guiar a la clase hacia adelante, entonces realmente merecía el apoyo de ese tercio de los puntos.
Mientras tanto, Oshinomiya Chie lanzó una mirada en dirección a Ikigaya-kun. Pero Ikigaya lo sabía muy bien. Oshinomiya no lo miraba con nuevo respeto solo porque el representante de la clase B había sido cambiado a él. Probablemente estaba tratando de instarlo a acercarse a Orikita Susune de la clase de antes, para poder eliminar la carta del triunfo de Chabashira y, en última instancia, destruir las ambiciones de Chabashira. Como se esperaba, a esta mujer no le importaba si a la clase B le iba bien o mal. En otras clases, los dormitorios de todos los estudiantes de primer año estaban reunidos en un gran edificio, y cada estudiante también contaba con su propio edificio docente. Este edificio tenía un total de 5 pisos. Las 4 clases de primer año se ubicaron en el primer, segundo, cuarto y quinto piso respectivamente. El tercer piso servía como oficina para los profesores. La clase B de primer año estaba en el cuarto piso, mientras que la clase A de primer año estaba en el quinto piso. La vibración del sonido de toda la clase B aplaudiendo al unísono todavía llamó la atención de la clase A de primer año. Quizás sea algún tipo de actividad unida y amorosa, dijo un chico alto, rubio y guapo. Este chico se llamaba Hashimoto Masayoshi. Era una persona muy fluida, tanto de carácter como de acción, y un experto en la recopilación de información. Cuando pienso que nuestros futuros oponentes son una clase tan ingenua, siento un poco de pena por ellos, dijo otro chico de aspecto desaliñado y pelo corto y verde. Era Totsuka Yaiko. Ambos eran estudiantes de la clase A, pero pertenecían a facciones diferentes. Sí. En los escasos 10 días transcurridos desde la inscripción, la clase A de primer año ya se había dividido en 2 facciones. La facción Sakayanagi y la facción Katsuragi. Así como Ichinose de la clase B había sido recomendada como representante de la clase B, en la clase A, su profesor de clase Mashima Sensei también había sugerido la semana pasada que confirmaran a un representante de la clase. El resultado fue que la clase se dividió en 2 facciones, cada una de las cuales eligió a su propio representante. Eran Katsuragi Koei y Sakayanagi Arisu. Katsuragi Koei era un chico alto, calvo y sin cejas, mientras que Sakayanagi Arisu era una chica menuda y juvenil, de piel clara, rostro lindo y cabello plateado que parecía extremadamente refinado. Ambos poseían un poder de combate significativo dentro de la clase A. El primer día de matrícula, cuando Mashima Sensei mencionó que los puntos privados de sus cuentas telefónicas podían usarse para comprar cualquier cosa en la escuela, Sakayanagi Arisu levantó la mano. Afirmó que nada es gratis y que era imposible que la escuela les diera tantos beneficios sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, decidió pagar puntos para comprar las respuestas. Como el profesor dijo que con puntos se podía comprar cualquier cosa, comprar las respuestas era lo lógico. Sin embargo, sus puntos no fueron suficientes. Tuvo que pagar 1.000.000 de puntos. Como consecuencia, las personas perspicaces de la clase rápidamente sumaron sus puntos. Al fin y al cabo, era solo el primer día de clases, así que todos tenían 100.000 puntos. En lugar de gastar a ciegas sin saber la verdad, era mejor comprender la situación antes de decidir qué hacer. Así, los estudiantes de la clase A aprendieron la verdadera naturaleza de la escuela, que a los estudiantes de primer año comunes solo les sería contada un mes después, en su primer día. Esto les permitió estar un paso adelante. En ese caso, lógicamente, ya que Sakayanagi hizo la propuesta y se aseguró de que estuvieran un paso adelante, no debería la clase ser dirigida por alguien con tanta perspicacia a ojos agudos, como ella. Entonces, ¿cómo surgió la facción Katsuragi? Fue sencillo. La escuela informaría a los estudiantes de primer año de esta noticia un mes después, pero ¿por qué esperar un mes? Dado que era información que descubrirían más tarde de todos modos, y aún así, el profesor de la clase les quitó 1.000.000 de puntos, significaba que saberlo con antelación era sin duda valioso. Por lo tanto, tal vez los exámenes especiales mensuales ya habían comenzado. Así, Katsuragi-kun, corpulento pero con una gran capacidad de razonamiento, propuso rápidamente su punto de vista. Tras esto, los alumnos de la clase pagaron otros 500.000 puntos para comprarle al profesor los detalles del examen especial de este mes. Fue la evaluación de estándares de conducta. Evaluar, clase por clase, si el comportamiento diario de los estudiantes estaba dentro del alcance de un estudiante calificado.
En otras palabras, durante el primer mes de matrícula, toda la clase tuvo que actuar como estudiantes modelo. Para la clase A, que ya era un grupo de estudiantes modelo, esto fue muy sencillo. Ahora bien, lógicamente, las propuestas y acciones de Sakayanagi y Katsuragi estaban agregando ladrillos y cemento a la clase A. Podrían haber trabajado juntas para hacer que la clase fuera aún más fuerte. Entonces, ¿por qué se dividieron en dos facciones? Fue sencillo. Katsuragi se mantuvo firme y a la defensiva. Era un moderado. Como conocía la naturaleza de la escuela y el contenido de la evaluación de conducta, planeó ir a lo seguro, asegurándose de que la clase perdiera la menor cantidad de puntos posible en esta evaluación para mantenerse por delante de las demás clases. Quería lograr una puntuación que ninguna clase anterior había conseguido en el examen de conducta del primer mes. Pero Sakayanagi Arisu era diferente. Creía que podían aprovechar esta oportunidad para usar la evaluación de estándares de conducta y aplastar directamente a las clases B, C y D en el primer mes. Lideró una facción muy agresiva.